Y hermoso miércoles, ya el cuarto día de la semana. Siempre yo digo que esta es la semana el día del centro de la semana, el ombligo de la semana. Y hoy, pues un tema interesante, otro gran hombre, un hombre que de engañador llegó a ser príncipe. ¿Quién es? Bueno, esto lo veremos a través con nuestro presidente del Ministerio del Evangelio Eterno, el pastor Hugo Gambetta. Pastor. Gracias, pastor. Una alegría poderles saludar nuevamente en este día y prepararnos para el estudio del día de hoy. Nuestra lección es cómo hacer tesoros en el cielo, el versículo de nuestro Señor Jesucristo, donde nos dice hacer tesoros en el cielo. Y así se llama la lección de esta semana, acumulen tesoros en el cielo. Estuvimos viendo esta semana cómo se hace eso. A veces Dios nos llama a hacer cambios en nuestra vida para poder poner todos nuestros intereses en las promesas que Él nos ha hecho y en lograr obedecer lo que Él nos pide. Estudiamos el caso de Noé y cómo eso le cambió su vida. Dedicó su vida a construir ese barco donde él y su familia se salvaron. Luego estudiamos la vida de Abraham y cómo Dios lo llamó a abandonarlo todo para seguirlo a él. Y él fue donde no sabía qué lugar iba. Dios lo bendijo y aunque tuvo muchos tesoros, él tenía su vista puesta en la patria celestial. Y por eso Dios no se avergüenza llamarse el Dios de Abraham. Estudiamos también acerca de su sobrino Lot. Y Lot también decidió seguir a Abraham en esta obediencia al mandato de Dios, pero hizo decisiones muy equivocadas. Número uno, escogió lo mejor para él. Escogió el valle y segundo, escogió ir a vivir a la ciudad. Y después que Dios le hizo su llamada de advertencia, cuando fue llevado prisionero él y toda su familia, cuando regresó, en lugar de salirse de Sodoma por la corrupción que había, otra vez se volvió a meter en la ciudad y eso le costó casi la totalidad de su familia, no solo su esposa, sus otras hijas casadas, sus yernos, sus nietos, todo lo perdieron por las decisiones malas que hizo. Y sin embargo, en la misericordia de Dios, Dios le salvó la vida. Así Dios muestra cómo es mejor perder todo lo de este mundo, pero salvar nuestra alma. Y hoy nos toca ver, pues, la vida de este hombre que pasó de ser un engañador a ser un príncipe. Y vamos a ver esta fascinante historia. Pastor, usted nos guía en oración para iniciar. Oremos. Señor y amante Padre, gracias por las lindas historias que nos dejas en cada uno de aquellos grandes hijos tuyos. Oh Señor, le diste una promesa a Noé y la vio. Él sí pudo verla. Nuestro padre Abraham también, hombre de fe, le hiciste una promesa y no la vio, pero la verá. Así como Lot, también Señor, que quizás a él no vemos una promesa ahí, pero sí por fe te siguió. Confió en ti, pero también en último momento confió más en sí mismo y no en tu palabra. Pero vemos tus misericordias de cómo tú lo sacas de ese lugar que por la maldad fue destruido. Oh Señor, hoy permítenos ver esta hermosa historia de este muchacho que, aunque engañó a su padre, tu padre también le bendeciste por el cambio que tuvo que hacer en su vida. Por eso te pedimos que te quedes con nosotros y que en este momento, esta historia, Señor, cada uno de aquellos que nos escuchan o nos ven, puedan, Padre, también aprender de lo que tu palabra habla de este siervo tuyo.
Te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, vamos a ir entonces a nuestro texto principal del día de hoy. En el libro de Génesis, en el capítulo 27, nos cuenta, comenzando en el versículo 43, cómo este hijo de Isaac, hermano de Esaú, decidió aceptar la sugerencia de su madre y engañar a su padre. Dice que le dijo la mamá, esta era Rebeca, a Jacob: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Versículo 44. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Y el 45, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un solo día. Tristemente, esta mujer, Rebeca, como madre, influyó en su hijo Jacob para engañar a su padre. Ustedes recuerdan la historia. Él quiso obtener la primogenitura. Y Jacob era un buen muchacho. Era un muchacho de la casa, ayudaba a su padre, a su madre, amaba las cosas de Dios. En cambio, su hermano Esaú era más mundano. Le gustaba el mundo y las cosas del mundo. Y Jacob sabía que se había hecho una promesa sobre él, aún antes de nacer, cuando estaban en el vientre de su madre, porque eran mellizos, él y su hermano, ¿verdad? Jacob y Esaú. Entonces, aún antes de nacer, la promesa que se había hecho era que el mayor serviría al menor, y que obviamente el mayor, el primero que nació fue Esaú, iba a tener que estar sujeto a Jacob. Eso significaba justamente la primogenitura. Lo triste de Jacob es que siguió la sugerencia de su madre para engañar a su padre y conseguir la primogenitura. Esto nos muestra que no tenían su confianza puesta plena en Dios. Y Dios había prometido que él llegaría a ser el primogénito. ¿Por qué él se adelantó? ¿Por qué él decidió engañar a su padre? Y, Pastor, ¿me permite que lo interrumpa? Sí, adelante. La historia es hermosa, pero la promesa Dios se la había dado a la madre y al padre. Sí. Y lo que vemos, la intervención de la madre. O sea, es la madre quien se aproxima a la promesa que, según para ella, su esposo tenía que hacer. Y se adelanta. Creo que esto nos lleva a ver que muchas veces, aún en las promesas de Dios, nosotros nos adelantamos al Señor. Sí, cuando en realidad la madre ahora empieza. Ella cree, como decía el versículo, o sea, que iba a haber un momento en que su hermano se iba a calmar y que iba a mandar por él. O sea, ella tenía la esperanza de volverlo a ver. Cosa que nunca sucedió. Cosa que nunca sucedió. Sí, tristemente el error grande de la madre fue conspirar con su hijo Jacob para engañar a su padre y lograr la primogenitura. Cuando vieron el enojo de su hermano, que juró matarlo, ahí fue donde la madre dijo: escápate, ve con mi hermano, es decir, el tío del muchacho allá en Aram, Labán, y por lo menos vas a salvar tu vida, porque yo no quiero perder a mis dos hijos el mismo día. Entonces Labán obedeció, se escapó y se fue sin nada. Se fue con lo que traía puesto. Podríamos decir, como dice el refrán, una mano atrás y otra adelante, porque no traía nada. Todo quedó atrás.
Pero él huyó por su vida. Sin embargo, a pesar de sus errores, Dios lo amaba. Se le apareció en el camino a Aram, a la casa de su tío, en una escalera que unía el cielo con la tierra. Él tuvo ese sueño y ahí él tomó la decisión de serle fiel a Dios, a pesar del error que había cometido. Por cierto, algo muy interesante, pastor, es el título de nuestra lección de escuela sabática, que se llama De engañador a príncipe. ¿Por qué? Porque eso hace referencia al nombre original de Jacob y al nombre que Dios le cambió. Y eso lo vamos a leer en el próximo versículo. El nombre original era Jacob. Y Jacob quiere decir engañador, suplantador, y eso fue exactamente lo que él hizo. Engañó a su padre, suplantó a su hermano. Ahora uno dice, ¿y cómo le pudieron poner ese nombre a él? ¿Acaso sabían lo que él iba a hacer? No, cuando fueron a nacer, Jacob sacó la manito primero. La partera le marcó aquí, y le puso, y él volvió a meter la manito, y el que nació fue el otro. Entonces el otro era pelirrojo y le pusieron Esaú. Pero su hermanito que nació después, que era Jacob, era el que traía, que iba a ser el primero. Entonces la partera, eso me imagino yo, ¿verdad? O la mamá, quién sabe quién, dijo, me engañaste. Me engañaste, tú eras el que ibas a nacer primero, pero no naciste. Y de ahí le quedó el nombre engañador. Pero miren la influencia de un nombre. Ese nombre lo acompañó con él. Y lo que él era estaba reflejado en ese nombre. Pero vamos a ver, primero fue la noche de la decisión de su vida. Eso está en Génesis 28, donde a pesar del error y haber tenido que dejar a su madre, a su padre, su hermano furioso contra él y huir, sin embargo, Dios se le apareció y le prometió que estaría con él y que lo traería de vuelta mientras él le fuera fiel al Señor. Y él hizo un voto, y la piedra que había usado de cabecera la ungió y dijo, si Dios va conmigo, voy a regresar a este lugar, y este lugar será llamado Betel, casa de Dios. Y todo lo que el Señor me diere, el diezmo, lo apartaré para él. Fíjense que aquí Jacob no tenía nada, y sin embargo puso su vista en las promesas del Señor, puso su vista en lo que él iba a lograr si le era fiel a Dios, y decidió serle fiel a Dios. Y Dios lo bendijo. Llegó sin nada a la casa de su tío, le trabajó 7 años por la mujer que se enamoró de ella, ¿verdad? Raquel. Y a la hora de la hora, el suegro lo engañó a él, porque la Biblia dice que todo lo que uno sembrare, eso también cosechará. Pero a ver, pastor, yo me gusta la historia, voy a ir un poquito atrás. En primer lugar, ya la promesa de Dios y los dichos del Señor estaban con los padres. Pero Jacob hace algo con su hermano, hacen un pacto. ¿Cuándo? Cuando el hermano llega con mucha hambre, ¿ok? Allí él le quita la progenitura a Esaú. Bueno, se la vendió Esaú. Pero, o sea, de una forma uno puede decir, qué ingrato, ¿no? Porque de todos el hermano ya la había vendido. Pues sí. Ahora, cuando Jacob la gana, pues viene el dicho de su madre ahora. Ya va a entregar tu padre porque ya está viejo, ya se va a morir. Y no se murió. Y no se murió. Fue el que aguantó. Sí. Pero la madre fue la que se murió y nunca más volvió a ver a Jacob. Exacto, pero lo que vamos, pastor, es de que ¿cómo puede hacerse eso? Porque en realidad, aunque había una promesa o había ya una profecía en la vida de este muchacho, la madre se adelanta y aún se prepara todo, cuando el mismo hermano ya aún le había dado la progenitura a él directamente. Ahora
por eso es que se usa la palabra de engañador, porque él va y sí, su madre lo viste como era su hermano. Y pues aún, ¿verdad? Si nosotros vemos la historia a través de... Pero el pobre Isaac, el papá de ellos, estaba bien fregado. Pues sí, estaba Porque ciego. no solo estaba ciego, parece que le falló el olfato también. No, pero sí lo olió. Pero dijo, pero si hubiera confiado en su olfato, dijo, huele como mi hijo, pero de todos modos lo engañó. Y luego también le falló el tacto, porque lo tocó. Bueno, acuérdese que se le pusieron... Pues sí, fue el engaño de Jacob, pero también si él hubiera tenido buen tacto y si hubiera tenido buen olfato, pues no lo engañan tanto. Sea como fuere, va sucediendo que ahora Jacob es bendecido por Dios porque él hizo un pacto con Dios. Okay. Y lo cumplió estando lejos. Dios lo bendijo, lo multiplicó, vino con cantidad de ganado. Y después de 20 años, regresa a su casa. Su mamá ya no estaba. Su hermano le sale al encuentro y ahí viene la noche tremenda de la lucha, que es el texto principal de nuestra lección del día de hoy. Génesis 32, versículos 22 en adelante, y los vamos a leer porque pues esto es lo que nuestra lección. Yo lo leo. Sí. Génesis 32, versículo, comenzando con el versículo 22 hasta el 31. Ok, voy a leerlo. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. El 23. Y los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. 26. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y ahí viene la confesión de su vida. Y él respondió, mi nombre es Jacob, suplantador, engañador. 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Bueno, aquí encontramos exactamente el cambio que lleva el título nuestra lección del día de hoy, de engañador a príncipe, porque la palabra Jacob en hebreo, Jacob, quiere decir engañador, suplantador. Y la palabra Israel quiere decir príncipe, vencedor. Entonces, el ángel, que no era nada más ni nada menos que el mismo Señor Jesucristo, le dio la bendición. Y la bendición que él pedía era justamente el perdón de todo lo malo que él había hecho en su vida. Dice aquí la mensajera del Señor en Patriarcas y Profetas, página 197, por su humillación, su arrepentimiento y la entrega de sí mismo, este pecador y extraviado mortal prevaleció ante la majestad del cielo. Se había asido con temblorosa mano de las promesas de Dios y el corazón del amor infinito no pudo desoír los ruegos de ese pecador arrepentido. El error que había inducido a Jacob al pecado de lograr la primogenitura por medio de un engaño, ahora le fue claramente manifestado. No había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de hacer por su propio esfuerzo lo que Dios habría hecho a su tiempo y a su modo. Job
alcanzó la bendición que su alma había anhelado, luchando con el ángel. Su pecado como suplantador y engañador le había sido perdonado. Esa fue la noche de su victoria. Y él estaba desesperado porque su pecado ahora le atraía estas consecuencias. Le acarreaba todas estas consecuencias. Su familia estaba en peligro. Sus 11 hijos, porque todavía Benjamín no había nacido, pero traía 11 hijos en esos 20 años que había vivido allá. Y ahora venía el hermano con un ejército de 400 hombres. Y él pensó que era para destruirlo. Él había preparado todo, le había mandado regalos por adelante a su hermano para calmarlo. Pero ahora él se dio cuenta que lo que lo había puesto en esa situación era su pecado, su engaño. Y eso es lo que había levantado la ira de su hermano. Pero cuando Jesús lo perdona, la majestad del cielo le toca con un dedo y lo descoyunta, le muestra el poder que él tenía, y ese mismo poder lo usó para perdonar su pecado y asegurarle, al cambiarle el nombre, que dejaba de ser un engañador y suplantador y mentiroso para transformarse en un príncipe, Israel, vencedor, porque había luchado y había vencido. Qué historia tan tremenda. Ahora, de ahí en adelante, la historia de Jacob cambió completamente. Pero vea, pastor, cómo la conciencia a veces, ¿no? O sea, Jacob iba de regreso a su hogar, pero todavía en él estaba eso. O sea, yo engañé a mi padre, yo hice una falta a mi padre. Él todavía que va preocupado, porque para él, su hermano tenía algo contra él. Y ese contra era la progenitura. Y primogenitura. Primogenitura. Ok. La verdad es de que aquí nosotros podemos a veces también que nos sentimos mal con Dios. Y hay algo que está aquí que sabemos que no está bien lo que estamos haciendo o lo que hicimos. Y esas luchas que aún Jacob tuvo con el mismo Señor Jesucristo son las luchas que a veces nosotros también pasamos y que necesitamos en verdad no nomás confesar, sino realmente vivir el perdón que sentimos que recibimos de Dios. Eso fue en su momento con Jacob. Jacob, una vez que luchó y supo que luchó con el ángel del Señor, entonces aún en el camino sintió temor porque apartó a su familia. Todavía sentía que su hermano no había cambiado, aunque Dios le había ya anunciado que él iba a ir con él. Sin embargo, él manda, como dijo el pastor, regalos por delante, pero su hermano también viene con esa decisión de acabar con él. Pero un ángel se le aparece a Esaú y le dice: no lo toques, no le hagas daño. O sea, allí vemos donde Dios en realidad, cuando uno actúa, cuando uno confía en él. Exactamente, cuando uno confía y realmente da lo que Dios pide. Y esta es una historia que, pues no, aquí nos pasaríamos 1 hora o 2 horas platicando de este gran hombre del Señor. Pastor. Me impresiona también el final de la vida de Jacob. Okay. Jacob pasó todo lo que él pasó. Sus hijos crecieron viendo los errores que su padre cometió al tomar una esposa, al tomar otra esposa, al tomar la otra sierva. Todo ese ambiente familiar afectó a todos sus hijos y llegaron a tenerle celos a su hermano menor, porque todavía Benjamín no había nacido, a José, y fue muy triste todo esto. Eventualmente lo venden a José y conocemos toda la historia, y creo que de él vamos a hablar, ¿no?, esta semana todavía. Pero realmente Jacob ahora se encuentra con su hijo que había perdido José en Egipto. Y Jacob
es un hombre cambiado. Él ahora confía en las promesas de Dios y no en sí mismo, como había hecho antes. Y al final de sus años manda llamar a sus hijos. Y el espíritu de profecía, la inspiración de Dios vino sobre él y profetizó sobre sus hijos. Pero todavía le dice a José, que estaba en la posición más exaltada en el reino de Egipto, le dice: yo quiero que cuando muera no me dejes aquí. Allá hay una cueva en Canaán, la tierra prometida. Y Dios nos prometió esa tierra. Y a mí no me dejes aquí en Egipto. Entiérrame en Canaán, a donde está mi padre Isaac, donde está mi madre que nunca más volví a ver. Entiérrame donde está mi abuelo Abraham y Sara, mi abuela. Yo quiero que me lleves allá. Y así José le pidió a Faraón permiso y llevó, embalsamaron, como decían los egipcios, el cuerpo de Jacob. Y lo llevaron en procesión y lo fueron a enterrar junto con sus padres en la cueva de Macpela. Así es el fin de la vida de este hombre de Dios. Pero ¿sabes por qué pidió ser enterrado allá? Porque él creía en las promesas de Dios. Y Dios les había prometido esa tierra por heredad. Le dijo: la tierra donde tú estás, esa será para ti, para tu descendencia. Esa noche allá, cuando se le apareció la escalera a Jacob, Dios le dijo: esta tierra donde estás acostado va a ser para ti y para tus descendientes. Y él dijo: no me dejen en Egipto, es tierra extraña. Quiero ir a la tierra porque un día Dios va a cumplir la promesa y entonces voy a estar en la tierra que Dios nos prometió. Es como decir: yo creo y sigo creyendo en las promesas de Dios. Y por eso quiero estar en el lugar donde Dios va a cumplir sus promesas. Amén. Qué ejemplo el de este hombre cambiado. Pasó de ser un engañador a ser un príncipe de Israel. Y logró cambiar su defecto de carácter tan grande. Logró vencer. Fue un vencedor. Que así sea con cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude a poder tomar esas decisiones tan importantes y hacer esos cambios que Dios requiere para que las promesas de Dios se cumplan en nosotros. Siempre las promesas de Dios están sujetas a la obediencia. Y cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, sus promesas se hacen realidad en nuestra vida. Que así sea. Amén. Amén. Amén.